Estamos al aire, me salió bastante tosco todo, pero estamos al aire. Bueno, están en cámara ustedes, ya pueden arrancar saludando, ya ven que tenemos una invitada de primeras, hay 4 personas en la mesa, estamos arrancando 9 minutos más tarde, pero los temas de conversación nunca pararon porque hasta recién estaban ya debatiendo sobre Scioli, yo tenía unas ganas de que se pusieran con eso porque es muy interesante, pero bueno, tenemos de invitada politóloga Nayet Cardemian. La verdad, una mujer que yo cuando presentábamos a Paz en el primer programa decía activista juvenil. Me parece que representa ese título de activista juvenil ella misma, así que no sé por qué están tan callados, no me dejen ya hablar podemos tanto. hablar, Hablen. pensé que, Claro, Estamos esperando tu esperando. introducción, Nico, por favor. Pero córtenme con lo que tardo. Bueno, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Para mí es un honor y quiero antes que nada felicitarlos por esta iniciativa que me parece maravillosa y siendo tan jóvenes que se animen a hablar de política, a discutir de política y desde un lugar sano y constructivo me parece fantástico. Bueno, algo que decía recién el Manu, que es re importante, nuestra primera invitada es una mujer, es joven y además está en la mesa chica, se animó a venir, nos dijo que sí. Te cuento, perdón, un poquito del atrás. A ver, porque a ver. mí no, Me da miedo, cuídame, no, Paz. voy a contar un poco del atrás. Nos han dicho que no, muchos referentes para venir, jóvenes de distintos partidos, quizás chicos que tenían hasta nuestra misma edad, nos han dicho no me deja el espacio, y algo muy importante es que se animen y puedan entrar a este programa, que bajo ninguna forma, a pesar de que tengamos otra ideología o que no compartamos lo mismo, buscamos dañar a nadie. Entonces la verdad que estamos muy felices porque queremos conversar, queremos ya charlar con vos. Ay, bueno, muchas Estamos gracias. muy contentos de que estés acá. Primero agradecerte es muy copada Nayet, la conocimos detrás de cámara y la verdad que estoy sorprendido porque te invitamos la semana pasada y se copó el toque, te sumaste al toque. La verdad que sos muy interesante por lo que te veo en redes y además nosotros queríamos que el primer invitado sea un invitado joven porque creemos que en la política y sobre todo en la política cordobesa escasean referentes jóvenes y creo que vos ocupás muy bien ese rol. Ay, bueno, gracias. Intento, bueno, dar discusiones, ¿no? Usar la voz que tenemos y les puedo contar después un poco de mi trayectoria, pero el lugar en el que estoy trato de usarlo para abrir preguntas y plantear discusiones que me parecen importantes para las juventudes hoy. Bueno, queremos saber un poco, que nos cuentes quién sos, a los que nos están viendo, quién sos, qué haces, por qué te metiste en política, qué es lo que te interesa, qué es lo que te motiva a seguir, porque la política hoy en día está muy dañada y tiene muy mala fama, digamos. Ni hablar. Bueno, yo soy Nayet Cardemian, tengo 27 años, estudié Ciencia Política en la Católica y ahora estoy haciendo mi tesis de doctorado en Ciencia Política en UNSAM. Y siempre desde muy chica tuve una vocación por la política, ¿no? Y me parece que ustedes posiblemente tengan historias similares, ¿no? El pesado que habla de política en el curso, bueno, yo era la pesada que hablaba de política en el colegio. Total. Entonces, bueno, en mi casa siempre se habló mucho de política, si bien ninguno de mis viejos hace política. Sí tengo una historia familiar muy marcada por una historia de pueblos muy sufridos. Yo tengo familia armenia, nosotros sufrimos un genocidio y además soy descendiente de árabes, ¿no? Medio Oriente también una región muy marcada por profundas inequidades. Entonces, como esa pregunta por cuáles son las circunstancias bajo las cuales algunas poblaciones tienen mejores niveles de bienestar que otras, de algún modo siempre estuvo en mí, con más simpleza siendo más chica, pero bueno. En el cole siempre fui muy ñoña, pero era de las ñoñas copadas, ¿eh? Bien, bien. Yo ayudaba a mis amigos a preparar las banco, materias, banco. claro. ¿En Fui abanderada. el examen pasa consigna? ¿Cómo? ¿En el examen pasa respuesta? No, eso no, O sea, no, copada, pero sí siguiendo ayudé. la ley. Claro, o sea, juntarme, darle particular a mis amigos para que aprueben muy matemáticas, grosa. francés, no, olvídate. Muy copada. Y además siempre fui muy sociable. Entonces siempre fui muy buena alumna, abanderada en primario, secundario, jardín, primer promedio en la universidad, pero además siempre me gustó involucrarme. Entonces, bueno, participaba como delegada de curso, en mi cole no teníamos centro de estudiantes, pero sí delegados de curso, después fui representante de los estudiantes en lo que era el Consejo Escolar de Convivencia. Ya en la Facu me involucré también mucho, participé del centro de estudiantes ahí en la Facu de Ciencia Política en la Católica, fui consejera estudiantil
Y bueno, esa fue un poco mi trayectoria y después una vez graduada hice de todo. Trabajé en el sector público, sector privado, consultoría, organizaciones de la sociedad civil, investigación. Hoy estoy más ejerciendo la profesión de manera independiente y la verdad que además de todo eso, bueno, comencé a participar en distintos medios de comunicación. Arranqué con 23 años y me tocó sentarme en un estudio de televisión. Y chicos, la primera vez que me tocó hablar frente a una cámara me moría de los nervios. Así que entiendo, digamos, como ese nervio de tener que hablar en público y demás. Y por eso los admiro tanto, que siendo tan jóvenes estén haciendo esto. Yo tengo una pregunta para hacerte que es hablaste sobre ser armenia, porque también algo que le decía al Manu es, no solo es una chica joven y es una mujer, sino que también es parte de una disidencia, es parte de un pueblo oprimido, es parte de una historia y creo que también sus antepasados construyeron esto. Entonces preguntarte cómo te sentís representando a las mujeres armenias, representando a lo que fue tu pasado, teniendo una voz en política importante en la provincia de Córdoba. No sé, me queda grande ese traje. Me queda enorme, pero yo creo que, nosotros como jóvenes tenemos que hacer memoria en relación a nuestro país, en relación a nuestras historias familiares, y en ese hacer memoria me parece que estas comunidades, la armenia y muchas otras, habiendo sufrido tanto, tenemos también mucho que aportar a la construcción de la paz. Entonces pasa un poco por ahí, ¿no? Hacer memoria, comprender las raíces para poder pensar futuro. Y la exposición en redes, ¿cómo la tomás? A mí, y creo que con el Manu nos pasa, estamos subiendo cosas de política en redes de los 16. Y el Nico más, que estudiando comunicación social, o sea, debe subir una nota y todo el tiempo es, ay no, ustedes son unos pendejos, ustedes son re chiquitos, ustedes no entienden nada. Por ahí por ser... ¿Cómo lo vivís siendo mujer y siendo una disidencia, por ejemplo? Yo no me considero una disidencia. Bien. Sí soy descendiente de armenios y de árabes, no me considero una disidencia. Las redes sociales son una gran herramienta muy democratizadora, por así decirlo, a la vez que son muy peligrosas, ¿no? Y para quienes se animan a hablar de temas de política en los tiempos de agresión que estamos viviendo hoy, es muy tentador prenderse en esos debates y en esos ataques personales. Yo creo que no se construye política así y la verdad que lamento que haya una parte de la política en la Argentina y en Córdoba que intenta construir desde el insulto, desde la agresión. No la comparto, no hago las cosas de esa forma y creo que tenemos que, frente a esos discursos de odio y cuando llegan ese tipo de comentarios, la recomendación profesional es bloquear, no dar lugar ni a espacio a esas conversaciones porque lo que buscan, y ahora me interesa escucharlos a ustedes para saber qué piensan, pero el objetivo de ese tipo de comentarios, de ataques, de insultos, siempre es buscar silenciar al otro. Me parece impresionante lo que decís. La mayoría, lo que nos suelen decir los adultos a nosotros es, bancátela. O sea, te dicen, bancátela, son los comentarios que vas a recibir, si vos querés ser político, la vida del político es así, es sufrida, vos tenés que vivir eso, y te hacen vivir lo que es la trayectoria política como si fuese un martirio o una tortura. Entonces, muchas veces nosotros ni siquiera consideramos bloquear porque decimos, no, sacamos el comentario y qué van a decir, que nos la bancamos, que... Entonces, yo creo que nosotros, por ser jóvenes, tenemos siempre la misma crítica, que es como, creo que escasean de argumentos los que están detrás de un celular y no se animan a debatir en público con argumentos o a participar, involucrarse, algo tan sagrado como eso. Nosotros siempre recibimos constantemente distintos, esos comentarios hacia nuestras personas, pero siempre con la misma agresión que es por nuestra edad, que para nosotros no es más que un orgullo, porque somos muy chicos y estamos acá hablando de política con argumentos y porque también los invitamos acá a sentarse, a que hablen con nosotros. Claro, o sea, tengan la edad que sea, nosotros no les vamos a decir a nada por la edad, sean más grandes o sean más chicos, y nos parece re importante poder escucharlos. Entonces, a nosotros realmente me parece impresionante que nos digas bloquear, porque no es la respuesta que recibimos cuando No, a ver, creo que hay una diferencia entre una crítica, un comentario en desacuerdo y un insulto, una agresión. Sí, es verdad. Sí. Un discurso de odio. Cuando hay un discurso de odio, chicos, no hay discusión posible. Si el otro se está parando desde un lugar que busca atacar, insultar, agredir y hacer sentir mal a la otra persona. No hay diálogo posible. Yo puedo tener un diálogo con alguien que piensa distinto en tanto y en cuanto entiendo y reconozco a ese otro como una persona con la cual puedo dialogar. Si voy y la ataco, ¿qué puedo construir ahí?
Entonces, bueno, ese es el gran desafío. Fíjense que es real esto que vos mencionabas, Manu, de en la vida real nadie se para, insulta de esa manera. Fíjate lo que es el anonimato que brindan las redes sociales donde cualquiera dice cualquier cosa. Eso hablábamos el y otro ese es día uno de que- los desafíos que tenemos para pensar a futuro. Eso hablábamos el otro día de lo peligroso que es que en las redes sociales se puede decir de todo, desde el anonimato, y hacer muchísimo daño sin ningún tipo de reparo, ni de conciencia, ni de pensar en el otro. Creo que es por la actualidad que estamos viviendo, donde hay muchísima intolerancia en la sociedad. Y bueno, siempre que se hable del respeto, creo que todas las opiniones son válidas. Y yo Tengo también creo que existe otra máscara, que no es solo la de las redes sociales y es poco mencionada, que es que la máscara de tener un cargo público, la máscara de ser un político. Cuando uno ya es presidente, cuando uno ya es gobernador, cuando uno ya es diputado, senador, lo que sea, no corre el riesgo de perder su trabajo por las cosas que dice. Por eso nosotros vemos el Senado o la Cámara de Diputados y decimos, ¿cómo hacen para expresarse de esa manera? ¿Por qué un diputado tiene la posibilidad de hablar sin argumentos, expresarse constantemente con falacias ad hominem, intentando criticarse entre sí? La verdad que a mí me parece brutal, me parece que da mucha vergüenza, pero también es esa máscara. Y sí, son discursos que pueden generar muchos likes en redes. Ahora, ¿construyen algo? No, no construyen nada. Eso es lo que creo. Tengo varias preguntas referido a eso, pero primero quiero hacer una pregunta que es muy clásica, pero que quiero escucharte, no me interesa lo simple que sea esta pregunta, lo tan repetitiva que sea, pero hoy en día vemos como la mayoría de los jóvenes están muy desinteresados por la política, y yo quiero escucharte a vos, que sos una referente joven, y quiero cuentes para vos por qué se da esta desilusión o esta apatía, ¿qué crees que es? Y por qué pasa esto, que los jóvenes no se quieren involucrar en política, o no les interesa involucrarse en política. Bien, es una parte de los jóvenes. Digo, supuesto. acá estoy Pero rodeada de jóvenes. yo ahí sumándole un poco a la Sume. pregunta del Manu, es una parte de jóvenes, pero pasándotelo a una búsqueda de porcentajes. ¿Qué porcentaje de jóvenes de los que hoy sentís que están en ese lugar de la política como una cara sucia, casi? Hace bastante que no tengo estudios que midan interés por la política de jóvenes. Los podemos buscar y después los podemos analizar. Pero sí es una proporción mayoritaria, es decir, es minoritaria la proporción de jóvenes que siente un interés por la discusión de la política. En eso estamos de acuerdo. Sí creo que, fíjense que hay como olas, ¿no? Hubo una primera ola de incorporación de la juventud a la política que la tuvo, hablando en el último tiempo, ¿no? El kirchnerismo tuvo su ola de incorporación de jóvenes a la política. Total. Y hoy Milei también viene con una incorporación de jóvenes a la discusión de la política. Entonces, hay como, por un lado, una juventud a la cual no le interesa porque creo que siente que de algún modo la política no le brinda respuestas, y después hay otra juventud que está interesada, pero que además está muy polarizada. Y acá entra otro tema que me interesa conocer qué piensan, pero es este fenómeno que se viene dando en todas las democracias occidentales, porque no es solamente algo de la Argentina, que es esta grieta entre las opiniones políticas que tienen los varones jóvenes y las mujeres jóvenes. Es la primera vez en la historia que pensamos tan distintos sobre temas sociales. Entonces, lo que se da es que las mujeres jóvenes tienen estas opiniones más progresistas en lo social, mientras que los varones jóvenes tienden a tener una opinión un poco más conservadora vinculada a lo social o más a la derecha. Eso no es algo solamente de la Argentina, está pasando de vuelta a las democracias occidentales. Entonces, hay una juventud que está interesada, pero está, digamos, muy polarizada o agrietada, por así decirlo. Creo que no solo es la grieta, sino también la diferencia que hay cuando se medía antes. Ahora todos los jóvenes tenemos un celular, todos los jóvenes tenemos la posibilidad de expresarnos, entonces no existe esta idea de juventud como una sola cosa. Por eso hay juventud de distintos partidos, por eso hay juventudes en distintos países, y no es lo mismo un chico de Brasil o un chico de Argentina. Entonces realmente creo que tiene que ver con una cuestión de que hoy en día somos más, y en ese más cada vez encontramos menos cosas en común, pero también creo que no solo hay una diferencia de género, hay una diferencia de clases sociales. La diferencia de acceso a las oportunidades que tenemos nos termina garantizando que algunos tengamos conocimiento en ciertas cosas y otros no. Y eso para mí dificulta mucho las discusiones en la democracia. Eso muy bien lo hablaste en la última entrevista en la calle, Total. un formato que se llama Mejor Ahora que te veo, creo, y que fuiste ahí, que hablaste de meritocracia, esto de las oportunidades, que hay que empezar a dar más oportunidades porque puede haber gente con más talento que uno, que llegue también a donde está uno, más arriba, igual, digamos. ¿Por qué crees que ese video tuvo tan buena repercusión?
Porque creo que es una discusión que está dando vueltas de algún modo, porque estamos frente a un modelo político, frente a un proyecto político, y hablo a nivel nacional, que no piensa en términos de la generación de oportunidades, que piensa que cada uno tiene que estar librado a su propia suerte, o al menos esa es mi perspectiva. Y me parece que eso es peligroso, primero porque es falso, ¿no? Y segundo, porque creo que el rol de la política, y al menos la política en la cual yo creo y de la perspectiva en la cual yo me paro, tiene que ver con generar oportunidades. Yo no veo que este gobierno esté generando oportunidades. No veo que esté generando oportunidades para quienes trabajan, no veo que esté generando oportunidades para quienes estudian, no veo que esté generando oportunidades para quienes emprenden y producen. Y también, digo, no es solamente una crítica o algo que viene pasando en los últimos 2 años, son los últimos, digo, mínimo la última década de la política argentina, donde cada vez más se deterioran las posibilidades de proyectar un futuro para los jóvenes. La movilidad ascendente. Y la movilidad social ascendente, sumamente deteriorada en la Argentina. Ahora, yo no creo que el modelo frente al cual estamos hoy está resolviendo eso. Me parece que está profundizando, de hecho, las desigualdades, y ya podemos conversar un poco más sobre esto. Pero yo estoy cansada, digamos, de ver las noticias y ver solamente malas noticias. Y esto me pasa desde que tengo conciencia política, desde 2015, cuando me tocó votar por primera vez. Y digo, es desilusión tras desilusión tras desilusión, y yo temo que esto vuelva a caer nuevamente en una frustración para la gente, porque yo no estoy viendo de vuelta generación de oportunidades para quienes estudian, para quienes trabajan y para quienes emprenden, ¿no? Y eso me preocupa. Podemos disentir, digamos, y está perfecto. Yo realmente estoy bastante de acuerdo, y más en la construcción que elige hacer el gobierno nacional. Y en esto tenía una pregunta, más también porque siempre hablamos del contexto nación, pero muchas veces los datos, recién que estamos, justo trajimos esa gran palabra, los datos que saca el gobierno suelen ser datos de Cava para la gente de Buenos Aires y con solo esa mirada política. Y te quería preguntar si vos creías que en Córdoba las configuraciones de La Libertad Avanza van a realizar algo parecido a lo que hizo el peronismo, por ejemplo. El peronismo a nivel nacional tiene una configuración muy diferente a lo que es a nivel provincial. ¿Crees que existe esa oportunidad de separación verdaderamente federal en el partido, por ejemplo, en La Libertad Avanza o en otros partidos? ¿Crees que eso se da en Córdoba? Yo creo que, bueno, entiendo que están armando un esquema y que hay proyecciones. Hay que ver, digamos, la oposición está como con 3 posibles candidatos, al menos por lo que se ve, y todavía no está claro de qué va a suceder ahí. Veo que están intentando armar algo desde La Libertad Avanza en Córdoba. La verdad que si va a ser acoplado al discurso nacional o no, no lo sé, digamos, habría que preguntárselo a ellos, chicos. Eso es lo que yo les puedo decir. Lo que sí les puedo afirmar es que este es un gobierno nacional que ganó la elección gracias al interior y que gana las elecciones gracias al interior, pero que paradójicamente gobierna sin tener en cuenta el interior. ¿Por qué? Porque estamos frente a un modelo económico que financió, digamos, gran parte del ajuste con lo que eran las transferencias a las provincias. Esto nos lleva a discutir el federalismo argentino, porque una podría decir, bueno, en realidad el modelo de transferencias discrecionales no es el ideal. Claro que no es el ideal, y es una de las grandes discusiones que nos debemos todavía como país, sobre todo desde la reforma del 94. Pero este es un gobierno que yo creo que ha logrado o lo que ha hecho es trasladar la responsabilidad de los problemas a las provincias y a los municipios. Entonces, por ejemplo, ¿no?, la situación vinculada a la salud a nivel nacional. Bueno, no hay política de salud, entonces, ¿qué sucede? Aumenta en un 40% la demanda hospitalaria en la provincia de Córdoba. Lo mismo sucede con distintos tipos de servicios, los servicios educativos. Bueno, podemos profundizar, pero creo que ese es el modelo y que ha sido muy exitoso desde lo discursivo, logrando también de algún modo trasladar esas preguntas a los ciudadanos, ¿no? Que comiencen de algún modo a asignar más responsabilidad a los gobiernos provinciales en lugar de los gobiernos nacionales. Pero en realidad lo que hay de trasfondo es una economía que
con la caída en el consumo y demás, permite además menos recaudación, entonces eso impacta también en los gobiernos provinciales. Tengo dos preguntas para hacerte, aprovechándome de tu respuesta, y es ¿por qué crees que la gente, si vos relatas el gobierno nacional como un gobierno muy cruel en ciertos aspectos, por los recortes que hace, ¿por qué crees que la gente sigue apoyando este gobierno como fueron las últimas elecciones, que acá en Córdoba arrasó con un candidato completamente desconocido y ganándole a una persona que sabemos lo que representa para Córdoba, Juan Schiaretti, que fue 3 veces gobernador, y todo lo que él representa? ¿Por qué crees que la gente lo sigue eligiendo? ¿Por qué crees que Córdoba elige a nivel nacional un gobierno por ahí siempre más de derecha, como es lo de Javier Milei, y a nivel provincial elige gobiernos como Martín Jarzora, Juan Schiaretti, al peronismo? Si querés ir contestando esa, porque tengo otra, pero si no te vas a perder. Bueno, a ver, sí, Córdoba siempre vota de esa manera, ¿no? Una cosa son las elecciones provinciales, otra cosa son las elecciones nacionales, y quien ganó en Córdoba, más allá del candidato, es Milei, es un apoyo al gobierno nacional. Creo ahí que el principal activo es que todavía no hay nada del otro lado, ¿no? Milei no tiene prácticamente una oposición consolidada a nivel nacional, me parece que hay muchas internas, que todavía no hay una discusión en términos de las propuestas, un proyecto de país. Entonces, ese es un activo, es una parte de la sociedad, no es toda la sociedad, y a su vez tenemos que observar este fenómeno que se viene dando del aumento sostenido de la gente que no va a votar, digamos, y eso está creciendo cada elección más y más. Entonces creo que ahí también hay un dato, que es decir, bueno, hay gente que quizás no se siente convocada por esto, pero tampoco encuentra dónde vehiculizar esa inquietud o alguien que represente sus necesidades, sus demandas. Y además las configuraciones democráticas que nos intentan imponer a las provincias. En el 2027 sabemos que en Córdoba no solo se va a votar presidente, y eso al gobierno nacional le da cierta ganas de cambiar las cosas, y nos están intentando imponer, por ejemplo, desde el gobierno, que se voten ambas cosas el mismo día, y con la excusa de no podemos gastar domingos, no pueden haber elecciones todos los domingos. Podemos estar a favor o podemos estar en contra, pero para nada el gobierno nacional tiene que elegir por las provincias. Yo te quiero hacer una pequeña intervención a lo que decís, y es que el gobierno provincial, el gobierno de Martín Jarzora, siempre juega con las elecciones democráticas, digamos, juega con la fecha de las elecciones y la usa como estrategia política, que es algo muy triste, y que creo que la legislatura debería, digamos, sancionar un proyecto donde se fije un día y sea ese, y se vote, no sé si los tres juntos, pero por lo menos intendente y gobernador juntos, porque también es cierto que movilizar tanta gente, tantos, digamos, feriados separados, es muy complicado. Lo vimos en las últimas elecciones, que muy poca gente fue a votar acá en Córdoba. No creo que sea complicado, sin embargo, una crítica para hacer que no se hicieron en las elecciones pasadas: debería ese día habilitarse que haya un boleto para que las personas puedan ir a votar desde cualquier lado, que la movilidad de las personas para poder ir a los colegios, verdaderamente ejercer este derecho, debería ser un poco más simple, es una realidad, pero yo creo que sí se podría dividir en 3 días. Son tres instancias democráticas diferentes. Si vos encima tenés muchísima gente muy descreída con la política, y que ir a votar cada vez está más desprestigiado y la gente le da menos valor, imagínate saber que tenés que ir a votar 3 veces, va la primera y las últimas 2 no vas, es tristísimo, pero digo, es a lo que sucede, y que hay que prever la dirigencia política para que elija la mayor cantidad de gente. Yo creo que lo que se debe facilitar no debe ser digamos, la forma en la que se haga, sino la forma de que el ciudadano llegue a la escuela, no la forma de la escuela y la boleta y las 3 cosas que se digan o se votan. Por eso yo creo verdaderamente de que el incentivo tiene que estar de otro lado. El incentivo tiene que estar en verdaderamente educar al ciudadano políticamente para que tenga ganas de ir a votar. No facilitarle y ponerle los 3 días para que vaya un fin de semana y lo tenga resuelto. Para mí tiene que ser de otra manera, porque la configuración verdadera es de que no solo hay un problema en que nadie sabe a quién votar, sino que hay un problema de la representatividad. Ni el pobre ni el rico se siente representado por ninguna figura política determinada, y en Argentina la clase media es la que termina determinando el voto. Y la clase media hoy en día no tiene el mejor acceso a las oportunidades, como bien nombra Nayet. No sé qué podrías también hablar en este contexto.
Bueno, son muchas cosas, son muchos temas. Te parece, Los sí. gobernadores, fíjense, el desdoblamiento de las elecciones provinciales por un lado, de elecciones nacionales por otro lado, es algo que desde la recuperación de la democracia hasta el día de hoy se fue profundizando cada vez más. De hecho, en la última elección tuvimos el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires, algo que nunca había ocurrido. Bueno, viendo también y olfateando de algún modo esto que podría suceder, ¿no? Kicillof gana y después pierde en la elección nacional. Y ahí hay una discusión acerca de quién son los votos. ¿Los votos son de los intendentes? ¿O los votos son de las figuras nacionales? ¿O son del gobernador? Bueno, es una discusión. Me parece importante prestarle atención a la reforma política que quiere implementar el gobierno nacional. Entiendo que hay una reforma política que está en camino. No sé qué posibilidades va a haber de aprobación de esa reforma política, pero bueno, si eso se logra implementar, sería un cambio drástico en la dinámica política electoral de la Argentina. Eso hay que prestarle atención y ver qué es lo que sucede. ¿Y qué estrategias, o sea, esto también tipo, para todos verdaderamente, qué estrategias implementarían, aparte de esto de separarlo o no separarlo, qué estrategias implementarían para motivar a la juventud a votar? Es algo que siempre hablamos y siempre intentamos concebir por qué nuestros amigos no van a votar si subí 3 historias de que vayan a votar. O sea, que quizá parece una cosa que se puede resolver por redes, pero nos damos cuenta en la práctica que la militancia tiene que ser un poco más territorial quizá. Y sumándole a eso, ¿es una solución hacer el voto voluntario y que no sea obligatorio? Yo no estoy de acuerdo con el voto voluntario. Me parece que, a ver, lamentablemente estamos transitando hacia un sistema de voto voluntario de hecho, de algún modo. ¿Por qué? Porque las penas por no ir a votar, los costos de no ir a votar, son bajísimos, chicos. No sé cuánto está la multa, pero son 2 pesos con Sí, 50. no es tengo una opinión. Realmente 15 No te antiguos Sí, es lo de una mismo ir o persona. no ir a votar, digamos. Entonces, no te seducen las propuestas, no te seduce la oferta electoral y encima el costo de no ir a votar es bajísimo. Porque no hay ningún tipo de pena, ni económica ni social, porque estamos en una sociedad que cada vez se interesa menos por la política, los asuntos públicos, entonces no es que tenés a alguien que viene y te reprocha y te dice, che, loco, vamos a votar. Bueno, ahí está el rol de los partidos políticos, de la militancia política, de generar ese entusiasmo, de generar propuestas políticas que logren conmover. Esto lo hizo el que interpretó esto, y no lo quiero traspolar directamente al caso argentino porque son sociedades distintas y demás, pero el que interpretó esto fue Zoran Mandani en Nueva York. El tipo ¿qué hizo? Agarró y dijo, ok, acá hay voto voluntario, perfecto, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que ir a pelear mis votos con el candidato republicano? No, eso no va a suceder, jamás me van a votar, voy a ir a buscar nuevos votantes. En Bueno. ese sentido, no es como una buena iniciativa. Yo me pongo en la vereda contraria de que deje de ser obligatorio. Me parece que debería ser entendido también como obligatorio, una responsabilidad cívica. Pero digo, capaz en una posición de entender a obligar al candidato que se esfuerce más por elegir, por conseguir esos votos, que no se lo van a dar por obligado, ni por descarte, ni por voto bronca, ni por ego like, por tantas formas de votar que son hoy, que no representan una decisión segura del individuo por defender o buscar una representatividad en un partido en específico. Recién estaba mirando las multas y van de 50 a 500 pesos. Por eso 50 pesos la Por eso primera, creo que- una puedo comprarlo infracción, en 500 y pesos. 500 Sí, sí. recién a las 5 infracciones. Claro. Por eso creo que ya no es obligatorio el voto y pasa a ser voluntario, porque si la máxima pena son 50 pesos, la verdad que no incentiva a la gente a votar. Entonces, el nombre creo que es solo por el nombre, porque obligatorio no tiene nada. Y con respecto a lo que decís vos, creo que la dirigencia política no ha logrado interpelar a la sociedad. Entonces hay que hacer un recambio en la dirigencia política y con eso también traer más referentes jóvenes, porque quieras o no que a un joven le hable un joven que conozca sus problemáticas, que hable con su idioma y que se maneje en el mismo contexto, creo que también te simpatiza mucho más como joven ir a votarlo. Siento que también la posición de algo obligado, hasta impuesto, puede hacer que la participación se vea un poco mermada en ese sentido, por sentir que alguien te lo está imponiendo en lugar de, bueno, me siento con las herramientas para sentir que puedo elegir o que tengo todos los fundamentos para respaldar a alguien y sentirme, porque creo que también hay un paso que no cumplimos muchas veces aquellos que votamos, y yo me hago cargo desde el lugar de una persona que votó a alguien y hoy capaz lo está puteando.
Me parece que no tenemos ese hacernos cargo de decir, bueno, yo voté por eso, que eso también es democracia. O sea, reconocer eso, me parece que también es necesario esa revalidación de un voto o de lo que significa un voto para saberse instruido a la hora de elegir, no sé, se las tiro. Me parece. Yo siento que puedo ser un hereje para la democracia, decirles hay que hacer el voto voluntario. Pero digo, ¿la alternativa actual funciona? Claramente no. Yo creo que no tiene que ver, a ver, para mí la ley Sáenz Peña es uno de los grandes logros democráticos argentinos. Lo que hay que hacer con esa ley y después la ley de voto femenino, y puedo seguir, pero lo más importante y la ley para que nosotros los jóvenes de 16 a 22 años puedan votar, chicos como el Manu pudan votar, son grandes. Mi primera logros de elección democracia. fue el año pasado, en octubre. Vamos, muy Vamos, bien. pibes. Alguna emoción tenía cuando fui a votar. Es increíble escuchar eso. Estoy seguro Me que encanta, existe el... realmente Sí, somos me unos encanta. freaks. Somos Sí, unos freaks. pero la que verdad es muy existe raro. el lado A mí contrario. también me pone muy Es contenta hermoso. ir a votar. Verdaderamente eso. no deberíamos ser unos freaks. No. Debería ser lo normal. Y esa construcción de que sea lo normal también tiene que, para mí, pasar por una cuestión más nacional. A su vez, se deberían levantar más banderas de nacionalismo. Yo creo que no es suficiente con levantar la bandera de Vamos a Argentina cuando juega la selección. Yo verdaderamente creo que deberíamos levantar más banderas. No puede ser que cada vez que se cante un himno en un colegio, los chicos ya les dé vergüenza cantarlo. O a la hora de recibir una bandera, los banderados son los bochos y bueno, no sé si es un honor. El juramento de la bandera es algo así en cuarto grado, ni idea. Tiene que haber una concepción más nacional, con ganas de tener esta representatividad, y tiene que haber por sobre todo menos ganas de intentar que la política sea algo ajeno a nuestras vidas. Nosotros tenemos que reconocer que quien gane es quien va a terminar determinando quién es y las cosas que llevamos por el día a día, porque la política también pasa por eso. La política cordobesa, más que todo, no solo pasa por cuestiones de ideales y valores, pasa por cuánto sale el pasaje bondi, pasa por cómo tengo la vereda de mi calle. Entonces, para mí eso es re importante. Y que empiecen a entender que tu cuadra esté así tiene que ver con que gobierna tal, y que la luz no ande, y que EPEC no funcione, y que todas esas cuestiones son cuestiones meramente políticas. Yo acá, apelando a tu análisis que puedas hacer desde tu lugar de politóloga, ¿dónde encontrás ese factor cultural o sentimental que pueda mover este nacionalismo que se siente en un deporte, en el fútbol, y para mí hasta fuera del fútbol? Hemos visto en competiciones internacionales de tenis una cancha llena con gente cantando, gritando el himno. ¿Cómo eso se puede llevar a la política, al lugar en el que el nacionalismo siento que más importante es? Bueno, creo que es llevarlo de algún modo al ejercicio de la democracia. Ahí me parece que es fundamental la escuela, chicos. Cuando estos temas se trabajan desde la escuela, se hablan en la escuela, cuando se habla del ejercicio de derechos y también de responsabilidades, por más de que sea una fiaca, digamos, es importante que se discutan de estos temas, porque se aprende en la escuela y se aprende en la casa, sobre política, sobre la responsabilidad que tenemos como jóvenes de participar, sobre lo importante que es un voto y sobre lo igualadora que es la democracia, porque el día del acto democrático somos todos iguales. Nadie vale más que nadie. Y para mí eso es lo más hermoso, ¿no? Una persona, un voto. Somos todos iguales. Y bueno, trabajar sobre esos temas para mí se trabaja en la escuela y se trabaja en la casa. Eso por un lado. Y después, bueno, el rol de la política, de los partidos políticos es... Creo que estamos en un momento donde hay que volver a interpretar las demandas de las juventudes. Y me parece que, a ver, hay distintas figuras de la política, quizás más nacional o referentes que podrían conocer de distintos espacios, ¿no? Una es Ofelia Fernández, podemos pensar también en María Migliore, Rosendo Grobo. Digo que están de algún modo en esa búsqueda, que están de algún modo en salirse de quizás las estructuras más militantes tradicionales y comenzar a abrir otras preguntas y sentarse a escuchar más que a predicar, que es algo que la política, digo, nos cuesta en política, porque todos queremos predicar, pero escuchar es más difícil. Y hoy creo que eso me despierta entusiasmo, porque creo que le estamos hablando a una sociedad que quedó vieja y que por eso también, digo, yo hay algo que aprendí en mi doctorado, ¿no? Y que aprendí como politóloga, que es, si vos partís de un diagnóstico errado,
la respuesta que vos brindes va a ser errada. Tenés que hacer un buen diagnóstico. Bueno, trabajemos sobre el diagnóstico y ese diagnóstico es interpretar qué le está pasando a esta sociedad, cómo cambió esta sociedad y cuáles son sus aspiraciones, sus deseos y sus necesidades. ¿Tenés una opinión formada de cuál es el diagnóstico de la sociedad argentina hoy? A ver, hay muchas cosas, no la tengo 100% formada y me parece que... Pero algunos ápices, porque siento que realmente tu ápices, rol problemáticas que importan, Sí. cosas que importan. Yo creo que el poder adquisitivo es uno de los principales ejes que nos viene atravesando hoy, ¿no? Porque está solucionado de algún modo o se han brindado respuestas con respecto a lo que es la inflación, pero el poder adquisitivo está muy deteriorado. Y está deteriorado sobre todo en determinados sectores que tienen que ver con la salud pública, con la educación pública, docentes, jubilados, pero también podemos pensar los jóvenes profesionales. Y ahí entran las problemáticas que nos están atravesando los jóvenes profesionales hoy, que tienen que ver con el pluriempleo, multiempleo, ya no sé ni cómo llamarle, pero hay momentos donde estás en 3 sumas a la vez y vos decís qué estoy haciendo, y la cantidad de horas a las cuales se extiende la jornada de trabajo, el no poder independizarse. El Hoy no poder 40% de los jóvenes de entre 25 y 35 años no puede independizarse por los altos costos que tiene un alquiler. Leí un artículo y eran 2 millones para que un joven se pueda independizar. Eso Ahí lo va. contaba María 2 Mariano. millones. María mi gloria. 2 Bien. millones 2 millones. y los sueldos no están en 2 Un millones. sueldo básico está bastante lejos. No, no hay Creo que ningún no tipo de llegan al chance. 50% en un sueldo básico. Claro. Fíjense, otro No tema, chicos. El 80% de las familias cordobesas, este número lo veía también de otro estudio, se tuvo que endeudar para comprar alimentos. Eso antes no sucedía. Aumentó, estamos en niveles récord de morosidad, que es gente que no puede pagar sus deudas. Entonces, el poder adquisitivo está muy deteriorado y ahí me parece que tenemos que hablar de la vida que queremos, la vida a la cual queremos aspirar. Cada vez más difícil salir, cada vez más difícil darse un gusto, cada vez más difícil comerse un asado con la familia o con los amigos y no debería ser así. Yo creo que no debería ser así, porque somos un país productor de alimentos, para comenzar. Entonces yo no entiendo por qué en un país que produce alimentos, la gente que trabaja se tiene que saltear comidas porque no le alcanza. Yo no entiendo por qué en un país que tiene un talento científico como lo tenemos, los investigadores tienen que irse a trabajar afuera porque acá no tienen condiciones para ejercer su profesión, para aportarle al país, y eso es talento formado con recursos de todos los argentinos, ¿no? Entonces, Totalmente. se nos está yendo, Una se fuga nos de está cerebros. escapando. Lo traigamos para acá, invirtamos nuestros recursos acá. Y así con un montón de cuestiones. Bueno, ni hablar la salud mental, que también me interesa escucharlos ustedes, cómo vienen observando esa problemática, pero me parece que pasa por ahí, por entender al nuevo sujeto trabajador, ¿no? Y digo una cosita más y cierro, porque los quiero escuchar. El peronismo, y creo que una de las lecturas erradas que hicimos, ¿no?, en el último tiempo fue pensar que hoy los nuevos trabajadores quieren, aspiran, desean los mismos derechos laborales quizás clásicos que se habían planteado en un primer momento, eso por un lado, y por otra parte pensar que toda la sociedad argentina accedía a esos derechos, ¿no? Y los niveles de informalidad, bueno, generaron que haya toda una parte de la población que sienta que el Estado, en lugar de darle condiciones para mejorar su vida, en realidad no hacía nada por ello y solamente generaba trabajo. Entonces, bueno, volver a analizar qué viene pasando con el mundo de trabajo, cómo quieren trabajar los jóvenes, cuáles son las necesidades, esas aspiraciones. Digo, ahí hay que hacer un estudio. Estamos bajo una reforma laboral que no consideró por un segundo el trabajo remoto, que no consideró la inteligencia artificial en el trabajo, que no consideró las personas que trabajan, tanto los nuevos pedidos ya, los Ubers, los Rappi, digo, son trabajos nuevos, que no tienen regulación, que muchos no tienen derechos laborales. Los Rappi verdaderamente están en una situación vulnerable de trabajo y no hay Estado que los proteja. Entonces, hay que repensar eso a la vez de pensar en la juventud como inserción laboral y ver qué hace esta reforma laboral. Yo no creo que la reforma laboral per se
consiga nuevos puestos de trabajo. Yo no creo que sea así la situación. Pero también hablar de que la antigua ley laboral que había, la anterior reforma laboral, tampoco daba respuesta a toda la sociedad, porque había una gran parte de la sociedad que tenía descontentos con respecto a eso. Entonces creo que la dirigencia política no le da respuestas a la sociedad, digamos. Como que un poco, como decís vos, se ha quedado vieja, digamos, en ciertas cuestiones, y le falta eso, responder sobre las necesidades que tenemos los argentinos. Y en eso me agarro un poco de un discurso que escuché tuyo, que hablabas de que vos había que pensar la democracia no solo como un proceso electoral, digamos, sino como un piso de necesidades básicas que tendríamos que tener todos los argentinos. Y yo ahí siempre me hago un planteamiento que es un poco polémico, pero que pienso, sin embargo, desde la vuelta de la democracia, no hemos logrado satisfacer las necesidades básicas de todos los argentinos. Cada vez hay más pobreza, cada vez va más gente que pasa hambre, algo tan básico como eso, que no tiene hogar, que no hay aspiraciones en Argentina. Sin embargo, tenemos todos los recursos, pero creo que hay malas administraciones, y no creo que sea culpa de este gobierno, principalmente el nacional. Creo que viene de hace décadas, y eso me interesó muchísimo cuando hablaste eso de la democracia y el piso de necesidades básicas. Yo te quiero también... No sé, Nico, si tenés... Bueno, hablen Sí. ustedes y ya respondo yo, que los quiero escuchar. Yo creo también en la falta de el cumplimiento de las normas. En la nueva reforma laboral, uno de los abogados sacó 82 artículos por una cuestión constitucional, porque no estaban de acuerdo, porque no cumplía con un marco constitucional. Entonces, pensar que tenemos senadores y diputados que no tienen una comprensión básica sobre las leyes, el piso de leyes que existe, lo que ya está preestablecido en el derecho, y además cómo lo reinterpretamos en la sociedad de hoy en día. ¿Por qué querés modificar cuestiones constitucionales sin un aval de toda la sociedad? Yo creo que muchas personas, y más en cargos políticos, terminaron votando a favor de un bloque y no a favor de un bien común con una ley. Y creo que eso es altamente peligroso para la democracia, que se piense solo en bloques y no en leyes per se. Pero también hago una acotación, eso de lo del final. También hay una realidad, es que la sociedad, hoy en día, eso, reina muchísimo la intolerancia, y vemos como ciertas personas que votan en contra de su bloque por una cuestión de que disienten. Voy a poner el caso de Luis Juez cuando votó en contra de la emergencia en el hospital del Garrahan y todo, la cantidad de crítica masiva que tuvo dentro del espacio y de la sociedad también. Pero siento que lo que hacen nuestros representantes, la crítica es lo que primero les tiene que llegar. Siendo legislador, si una parte de la sociedad te critica, seas de la Libertad Avanza, Fuerza Patria, Provincias Unidas, eso tiene que pasar. Entiendo no cruzar los discursos de odios que hablamos antes, pero... Es que no creo que sea una cuestión de crítica. La libertad de expresión va a estar. La gente va a terminar opinando sobre quienes estén, porque gracias a Dios nos regimos con una constitución que permite que las personas puedan hacer esto. Pero yo lo hablo más desde el plano de tenemos personas que no están estudiadas, ejerciendo cargos públicos y ganando 6 millones de pesos. Y entendiendo que tiene que haber una representación de las personas que terminan el secundario o las personas... Esa representación debe estar, pero a su vez... qué grave que es que en esta reforma laboral personas que se hacen llamar peronistas y levantan ciertas banderas desde un partido político, todos hayan votado a favor para seguir manteniendo pactos con lo que es el oficialismo. Entonces, creo que si uno prefiere los pactos políticos antes de seguir las ideales de un partido político con el que ganaste y con el que debes representar, entonces evidentemente lo que terminamos votando no es lo que queremos representar y lo que queremos que se termine legislando. Yo ahí, y sobre todo con eso, porque siento que es una pregunta un poco cancelable la que te voy a hacer a esto sobre la A ver, democracia. dale, me encanta. Vamos, Pero escudo antifuna, me parece que no sé cómo lo ve la politología, pero hay muchas veces que esto de aceptar un pacto político es para poder mantener los ideales de tu partido en la región en la que vos estás gestionando. Entonces, ¿hasta qué lugar el legislador o el gobernador o aquel que tiene un trato con un superior al cual le pasa ATE, coparticipación, lo que fuere, tiene responsabilidad de mantener sus ideales o aceptar un pacto para poder mantener sus ideales? Digo, ¿cómo siento que hay muchas reglas propias de la política y es una cancha con sus terrenos, sus jugadas, sus técnicas? ¿Esto cómo se entiende? Digo, lo podríamos entender como pueblo si alguna vez decimos
este está diciendo algo que desde su ideología no acepto, pero capaz tengo que pensarlo un poquito más y eso hace que a mí me complazca su ideología en nuestro territorio gracias a ese pacto político. No sé si se me entiende. Creo que sí, y si entendí bien, son preguntas muy importantes. Primero hay una tensión inherente en el diseño institucional argentino, sobre todo, a ver, los senadores representan a las provincias, diputados representan al pueblo de la nación, pero hay una discusión ahí sobre, ok, ¿a quién representan? ¿A quienes lo votaron? ¿Tienen que seguir su propia conciencia? ¿Tienen que votar en función de lo que plantea el bloque partidario? Digo, esa es una tensión que no está resuelta, por un lado. Por otra parte, muchas veces, y esto sucede en los sistemas federales, los gobernadores tienen control, y esto lo ha trabajado mucho la ciencia política y la ciencia política vinculada al federalismo. Entonces, la nación hace uso de transferencias discrecionales, en esto que hablábamos de reparto de fondos o de distintos beneficios que puede brindar a los gobernadores de las provincias a cambio de apoyo legislativo en el Congreso. Entonces, mucho tiene que ver y está explicado por esos acuerdos que se tejen tras bambalinas, que nosotros no vemos como ciudadanos, que quizás no tenemos acceso, pero que explican de algún modo cómo se dan los votos en el Congreso de la Nación. Y ahí creo que hay parte de esto. Y después hay otro factor que tiene que ver con la opinión pública, que muchas veces se considera, ok, bueno, ¿qué opina el pueblo de mi distrito en torno a estos temas? Quizás mi partido no está de acuerdo, pero la gente está de acuerdo, ¿qué hago? Bueno, esas son tensiones inherentes a la política. Cada uno puede elegir resolverlas de la manera que crea más, oportuno. A mí el gobernar exclusivamente mirando encuestas no me parece que sea lo mejor. A mí, igualmente, yo quiero aclarar esto, ¿no? Porque siempre digo, me toca un lugar muy cómodo a mí. Yo no tengo cargo en el Estado, no laburo en el Estado, o sea, estoy por fuera y eso me da de algún modo una libertad para decir cosas, pero también una facilidad para decirlas, ¿no? Estando en la cocina de la política siempre es más complejo. Pero creo que también es tu libertad de expresión y es tu rol como politóloga hacer un análisis crítico y verdaderamente enfocarte en todos los puntos, porque creo que con los cargos públicos muchas veces pasa que tenés sis y nos de distintos partidos, y creo que eso es uno de los grandes miedos que existen en las juventudes, de involucrarse en partidos políticos. Yo creo que chicos como el Manu, al estar en una juventud, son valientes. A mí por ahí, ser parte de una juventud, un partido político, ya tenés miedo de que te pongan ciertas cosas que decir, o ciertos lugares a dónde ir, ciertas cosas que no ponerte, ciertas cosas que decir. Y además, algo que siempre me doy cuenta de las juventudes, es que muchas veces esta prostitución a cámara de los jóvenes, de que tienen que estar constantemente del lado de las redes, ellos tienen que hacer los TikToks para los políticos, ellos tienen que hacer el Instagram de los políticos. ¿Por qué no ejercer un cargo? ¿Por qué no diseñar la política pública? Creo que a la juventud se le está dando un rol que nunca pidió. Nosotros no pedimos ser los TikTokers. Ahí tenía una pregunta. El Sobrinity Manager. Sí. Tenía una pregunta para hacerte ahí, que la había pensado esta tarde, y que digo que vemos mucho como en las juventudes partidarias los jóvenes le están dando mucho enfoque a lo comunicacional y a hacer videos y a moverse en las redes, pero como también se pierde el objetivo principal que para mí tiene la juventud, que es debatir, construir, analizar, ser crítico. Históricamente la juventud ha sido eso, impulsó ciertas transformaciones muy profundas. Entonces creo que se está perdiendo el rol principal que para mí debería tener la juventud, y creo que también eso se aprovecha la dirigencia política, porque de cierto modo se quita la juventud de encima, usted graba en video y nosotros tomamos las decisiones. ¿Qué tenemos que hacer como juventud para lograr empezar a ocupar esos lugares de decisiones? Bueno, ustedes saben que yo hablaba con los chicos de la Facu de Ciencia Política y de la Católica, me invitaron a un conversatorio y les decía esto. Fíjense lo siguiente, ¿no? Vieron cómo a las mujeres muchas veces que están en política o que quieren discutir política, bueno, se las manda a quedarme en la comisión de mujeres, o que tengan las carteras vinculadas a género, o las carteras vinculadas a temas sociales, mientras que los varones están en economía, en producción, en infraestructura, gobierno, etcétera. Esa es la trampa, ¿no?, en la cual tenemos que evitar caer. Lo mismo pasa con las juventudes. Yo les decía, lo mismo pasa con las juventudes. O sea,
la comisión de jóvenes. Bueno, ¿y qué? Y en el mejor de los casos le presentaste un papelito con un listado de puntos que te parecen importantes a un adulto que te dice, bárbaro. Admiro tu potencial. Entonces, Nada más que eso. qué maravilla. Los felicito. A ver, yo creo en el diálogo intergeneracional. Yo quiero que más jóvenes, digo, y ahí tenemos que nosotros de algún modo mezclarnos con las otras generaciones. Y siempre digo que cuando sos joven, a las puertas, algunas te las van a abrir y va a haber gente que te va a dar oportunidades, pero hay otras que les va a tener que patear. O sea, yo lo que les digo a los pibes es sean absolutamente molestos. Sean absolutamente molestos. Me parece que va un poco por ahí, porque si no caemos en estas trampas de la representación donde los jóvenes o las juventudes terminan teniendo roles marginales, donde no tenemos capacidad propia o no desarrollamos, y creo que de algún modo los esquemas políticos corren el riesgo de impedir la capacidad de pensar, ¿no? Lo único que nadie les va a quitar nunca, y lo que nadie nunca me va a quitar a mí y a los jóvenes es eso, es la capacidad de pensar, es nuestra formación, es la capacidad de mirar algo críticamente. Yo estoy cansada del consignismo. No quiero más repetir consignas vacías, que no entendemos, que son de otro tiempo, de otra época. Entonces, pensar críticamente ese tipo de cosas, y la verdad que sí, siempre es más fácil para los adultos brindar o darle roles marginales a las juventudes. Yo creo que ahí tenemos que plantarnos, así como hacen las mujeres, así como hacen muchos jóvenes, va por ahí. Aparte, yo creo que la exposición es muy peligrosa a una corta edad, porque no son ellos, porque también yo pienso, que se paren ellos, los que tienen esos cargos, a representar y a decir, hola, somos de la juventud y hoy venimos a hablar, o hoy quiero criticar a, porque muchas veces la postura a las que le ponen estos jóvenes es en, bueno, vos vas a tener que criticar a este dirigente y tenés que subir este reel y tenés que hacer este TikTok, y a mí me parece sumamente avergonzante, porque quizá ese joven tiene una autocrítica diferente, o quizá sí, no está muy de acuerdo, pero no quiere subir eso a sus propias redes sociales. No solo los están exponiendo desde un partido político, sino desde su individualidad a la hora de dar estos diálogos. Porque creo que también es muy importante qué diálogos se difunden y qué diálogos no. Si yo tengo un gobierno nacional que constantemente utiliza palabras discriminatorias, que difunde discursos de odio, es imposible que podamos construir un Senado en el que las personas no busquen esta crítica constante. Lamentablemente, le voy a decir algo que se van a sorprender como me acabo de sorprender yo, son las 10:01. Wow. Ya son las 10. ¿Se cortó el programa o sigue en vivo? No, seguimos, pero buenísimo. todo lo que sigamos me viene el reto de Aníbal. Podemos seguir. ¿Podemos anunciar la mitad del martes que viene? Por supuesto, sí. Aprovechamos para decirlo. Ya la despedimos bien a Nazet. Muchas gracias primero. Gracias. El martes que ¿puedo decirlo rápido? Sí. ¿Le puedo hacer una última pregunta, Por Nacho? supuesto. También, perdón, va a tener que ser una respuesta rápida por el horario, pero siento que no vamos a tener otra politóloga en la mesa, entonces digo, este aspecto que nombrabas vos antes de que la última reforma fue en el 94, a mí hay un tema con el que constantemente se estén creando leyes que quita eso de el avance estructural del país, digamos, en algún aspecto, en algún sentido. Entonces, desde tu posición y desde tus conocimientos, ¿se nos quedó vieja la Constitución del 94? ¿Habría que actualizarla? ¿Hay algo de ponernos a hacer leyes que quita un entramado para facilitar aplicaciones jurídicas desde lo burocrático, que en realidad también hace que leyes que capaz sirven o capaz no las estemos contraponiendo con medidas o ideas o concepciones que fueron hace 30 años? Entonces, Es muy buena la pregunta. Yo creo que el problema central de la Argentina es económico, es estructural, no necesariamente pasa por lo institucional. Creo que nuestras instituciones dentro de todo son muy fuertes, son muy robustas. Hay temas pendientes a discutir, la coparticipación es uno de esos temas, gran deuda que tenemos por delante, pero creo que centralmente pasa por lo económico. Gracias, chicos, por la invitación, la verdad que encantada de conversar, los felicito, te felicito, Paz, Manu, Nico, y les deseo todos los éxitos. Bueno, muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos, o sea,
Yo quedé encantada con el programa, no sabíamos cómo era manejarnos con un invitado. Yo al principio estaba bastante nerviosa, la verdad, porque dije, es alguien más, no es el nosotros tres y el ida y vuelta, sino que fue también incluir a alguien más a la mesa chica, que para mí fue un desafío, pero fue, la verdad que para mí, una experiencia exitosa. A mí me da muchísima alegría que haya referentes jóvenes en la provincia de Córdoba con tanto potencial como vos, así que te agradezco por venir, por sumarte con tanta buena onda y anunciar que el martes que viene tenemos una gran invitada que se copó rapidísimo, Luciana Echevarri, gran referente de la izquierda, la vamos a debatir, a conocer, vamos a hacer, bueno, vengan el martes que viene. Por favor, lo estaremos esperando. Servimos y realizamos un programa. Yo espero que ustedes se sientan tan orgullosos como me siento yo. Pero bueno, esto fue la mesa chica del 31 de marzo, último programa de marzo, arrancamos en marzo y seguimos en abril. Así que los vemos el martes que viene, el martes 7, con el próximo programa de la mesa chica, programa número 5, con Luciana Echevarría.